tardes a todos quienes nos siguen a través de nuestro fanpage de la Universidad UNIAC. Mi nombre es Cristian Ortega, soy el director de la Escuela de Psicología, director del Magíster con Jóvenes y Adolescentes, y en esta oportunidad me encuentro junto a Carlos Reyes, docente de la Escuela de Psicología y docente de nuestro programa, particularmente en la asignatura de Epistemología y de Estado y Juventud, con quien iniciaremos un webinar respecto a un tema tremendamente interesante que tiene que ver con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Bien, muy bienvenido, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y feliz de tenerte acá para conversar respecto a esta temática. Bueno, el gusto es mío. Es interesante para mí abordar un tema que vine trabajando hace un par de años y refrescarlo me parece como una bonita oportunidad para compartir. ¿Ahora está prendido? Ya. Okay. Bueno, en primer lugar, quiero decirle a todas las personas que nos van a seguir en este webinar, en esta transmisión, que pueden hacer sus preguntas en el fanpage. Yo voy a estar atento a irlas leyendo y poder generar el espacio para discutirla y para poder conversarla. Y vamos a partir, Carlos, como de una manera sintética, antes de cuestionar, como explicando en realidad qué es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, cuáles son los antecedentes, de dónde se pensó esta ley, considerando que la juventud y la adolescencia son, o es en realidad una etapa del desarrollo del ciclo vital del ser humano. Ya. Bueno, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que la sigla es LRPA, o Ley 20.084, es una ley que se debatió bastante en el Congreso desde el año 2002 hasta su ratificación el año 2005 y su promulgación ya definitiva el 2007. Entonces estuvo 5 años dando vuelta en el Congreso y el origen de esta ley dice relación con las dificultades que el Estado chileno estaba teniendo para trabajar la penalidad juvenil en vista de las observaciones hechas por las Naciones Unidas en el respeto al Tratado de la Convención de Derechos del Niño, el que Chile escribió el año 1990. Entonces, si pensamos, ya habían prácticamente 14 años, 15 años, en donde Chile escribía este tratado, no obstante no estaba respetando con absoluta claridad los artículos que propone la Convención. Claro. El artículo 40 y el 37 son exclusivos a la penalidad juvenil y evidentemente desde el año 2000 la ONU empezó a solicitar a los estados adherentes a la Convención que hicieran de alguna manera parte ya sea en su constitución, en sus leyes, justamente el trato a la penalidad adolescente. Okay. Y en el caso de Chile se favorece también porque el año 2000 se da la reforma procesal penal, que a grandes rasgos cambia la figura de comprender a una persona que está siendo procesada por un posible delito, que se le considera al imputado inocente hasta que se demuestra lo contrario. Antiguamente era culpable mientras se investigaba, y esa transformación también acelera a que se genere una transformación inmediata en el trato con jóvenes, exclusivamente en este caso jóvenes menores de 18 años. Okay. Cuando se agrega que es la Convención, uno entiende por qué estamos hablando de menores de edad. O sea, estamos hablando de jóvenes de 14 a 18 años de edad, que calza con el concepto de adolescencia, que me atrevería a decir, yo aquí me apresuro, pero me atrevería a decir que por un tema más bien acomodaticio, le conviene al Estado chileno llamar adolescencia porque de esa manera se está respetando la Convención, que es trabajar para los menores de edad, para los niños adolescentes. Pero si hubieran usado el concepto juventud o penalidad juvenil, se les complicaba un poquito la cosa porque ya el concepto no debiera ser adolescente, sino que debiera ser, incluso desde el punto de vista etario, mucho más amplio. Claro. Porque la juventud llega hasta mucho más arriba en edad. Así es, una de las contenidos que nosotros revisamos dentro del programa de Magíster de Intervención con Jóvenes y Adolescentes, justamente cuestionar qué vamos a llamar adolescencia y qué vamos a llamar juventud.
como también pensando desde dónde surge la palabra adolescencia y de dónde surge la palabra juventud y por qué no necesariamente son sinónimos, ¿no? Claro. De hecho, en el curso que llevo a cabo, uno de los cursos que llevo a cabo en el Magíster, que es Estado y Juventud, justamente se hace esta lectura, pues, que es la relación entre un Estado, en términos ya sea sociales, políticos, con los jóvenes, y de esa manera uno tiene que comprender que hay múltiples definiciones de juventud dependiendo del principio epistemológico en que uno esté situado. O sea, habrán posiciones que comprenderán la juventud desde un punto de vista evolutivo y etario, que es, digamos, la más tradicional. Claro. Hay conceptualizaciones que se llaman las nominalistas, que tienen un tinte más bien constructivista, que dice relación con que ser joven es relativo a fenómenos sociales, culturales, y el nominalismo crítico que tiene que ver con fenómenos de poder. Es decir, la juventud también está relacionada con intereses políticos. Entonces, hacer esa lectura o invertirla desde esta posición te saca un poco del paradigma tradicional evolutivo que es propio de la adolescencia. Como que la adolescencia, si yo separara, la adolescencia es mucho más desde una perspectiva psicobiológica, con sus matices, algunos más sociales, en donde están autores súper tradicionales como Erikson, Piaget, pero claro, cuando tú lo miras desde el plano de comprender el constructo ahora juventud, digamos que las disciplinas más afines son las sociológicas, así como se habla de Bourdieu, se habla como de autores más desde la perspectiva de las ciencias macrosociales. Y eso es interesante porque que desde el punto de vista del magíster se considere la adolescencia y la juventud, te invita a comprender que son conceptos que se relacionan y se topan, pero desde la lectura teórica ya varía dependiendo de dónde te posiciones. Y justamente la ley de responsabilidad penal adolescente, vinculada como se titula en esta presentación, de hecho parte de Estado y Juventud, el caso de la ley de responsabilidad penal adolescente, es justamente para hacer una lectura también así, como salir también de la conceptualización individualista como propia de Papalia, claro, y mirarla desde los fenómenos sociales en que se inscribe la ley propiamente tal. Vamos específicamente sobre la experiencia tuya también y lo que has estudiado en relación a la ley que estamos conversando. Esta ley entonces viene, según entiendo, de una convención, ¿cierto?, que tiene que ver con la adscripción del Estado de Chile a los derechos del niño del año 90, sí, ¿cierto? Sí. Y también se toma en función de la reforma procesal penal. Sí. ¿Bien? ¿Qué implicancia? Porque uno cuando desde fuera, ¿cierto?, ve una ley de responsabilidad penal adolescente, uno dice, wow, ¿qué significa esto? Estamos metiendo a la cárcel a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. ¿Por qué se hace esto? Entonces, explícanos qué aspectos involucra la ley respecto a los jóvenes y adolescentes. Ya, la ley tiene una misión que es ratificar este compromiso con la Convención que planteábamos anteriormente, específicamente el artículo 37 y 40, que dice relación con el trato que debiera tenerse con menores de edad que están en un estado determinado, procesados por un delito. La Convención de Derechos de los Niños intenta, desde su lógica de derecho, intenta hacer empatizar a los estados a que de alguna manera el trato, la delictualidad infantil no es la misma que la delictualidad adulta, y por ello requiere un tratamiento distintivo. Okay. Chile, hasta antes de esta ley, que la voy a empezar a explicar ya más en detalle, hasta antes de esta ley judicializaba los casos de menores de edad desde 16 años hasta 18 bajo el sistema adulto, y el criterio que se utilizaba era absolutamente subjetivo, que era el discernimiento, la capacidad de discernimiento de un joven infractor. Si un juez determinaba que la persona tenía la capacidad de discernir entre el bien y el mal, así lo estoy planteando, no estoy haciendo caricatura. O sea, bien muy simple, muy ¿no? Subjetivo, y que uno asuma además que el juez es una persona formada en derecho, claro, no necesariamente formada en ciencias adolescentes, juveniles, y en una comprensión un poco más detallada en torno a este momento de la vida. Entonces, en ese tipo de criterios, evidentemente los jóvenes estaban mirados desde una lógica adultocéntrica.
Lo que intenta ahora el Estado con la ley de responsabilidad penal es sacar un poco la lectura adultocentrista y hacer una mirada más bien que considere estos aspectos propios de la infancia en transición y que se trate la penalidad desde lógicas distintas al mundo adulto. Entonces la ley de responsabilidad penal, uno de los matices más distintivos son lo que ellos llaman las sanciones, que a uno le puede parecer chocante porque cuando uno va al Servicio Nacional de Menores, quien implementa la ley de responsabilidad penal, es una laderista de trabajo del Sename, cuando uno mira le parece un poco chocante cuando lee que dice la sanción, que se está tratando con la delictualidad, que parece que el interés es que el joven deje de delinquir. Cuando uno empieza a leer estas cosas, uno comprende porque la ley está administrada por el Ministerio Público y por el Ministerio de Justicia, entonces se está tratando con el delito. Entonces hay una responsabilidad bien interesante, súper tensionante, porque el Estado debe resguardar a la comunidad, por ser la misión de un Estado, o sea, dar seguridad a su población, protegerlos, para eso están los sistemas policíacos y todo. Pero por otra parte, la lógica de derecho le dice al Estado, pero además tienes que tener un trato especial que logre empatizar con la realidad de jóvenes infractores de ley. ¿Esa es la tensión a la que te refieres tú? Sí, esa es la tensión. Y es una tensión que se nota cuando uno se detiene a mirar las orientaciones técnicas que el Sename dispone para el trabajo específico con jóvenes infractores. Para ya empezar a explicar, la ley dice que hay distintas sanciones dependiendo del tipo de delito. Los tipos de delitos son los mismos delitos que se consideran para un adulto. Por ejemplo, ingreso a un hogar con violencia, te da una penalidad a la ley si, por ejemplo, tú heriste herida de muerte, si muere la persona o no, te empiezan a graduar en años. Presidio menor empiezan como esas graduaciones que hasta los 20 años máximo, 5 años mínimo y penas de 5 años que implican, o menores a 5 años que implican no reclusión. Ese mismo principio que es del Código Penal se utiliza para los jóvenes. O sea, los mismos elementos que sancionan a un adulto, en este caso igual se sancionan para los jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? Que si, por ejemplo, el grado de entrar a una casa, robar y además entrar armado, invento, no lo voy a decir exactamente, pero si en el caso de un adulto son 10 años, en el caso de un joven baja un grado en la penalidad. Entonces se hace una adecuación. Entonces serían 5 años y un día, por ejemplo. Okay. Ya, eso es lo único que cambia desde el punto de vista de la penalidad. Desde el punto de vista de cómo se interviene, ahí está el total cambio. Porque el foco está puesto en la rehabilitación del joven infractor y por tanto el tratamiento debe ser mucho más cuidado. Por eso el Servicio Nacional de Menores es el responsable de llevarlo a cabo. El Servicio Nacional de Menores baja esta ley y todas sus sanciones y las convierte en programas de intervención. De seguro al otro lado de la cámara hay gente que tiene experiencia ya en programas de jóvenes infractores. Si yo empiezo a dar siglas, les debiera hacer sentido, como los CRC, que son los centros de reclusión o centros cerrados, los CRS, que son los centros semicerrados, el PLAE, el PLA, que son nombres que uno ya cuando trabaja en el área de proteccional se empieza a asimilar. Pero cuando uno no tiene idea le parece como medio raro porque tantas siglas, pero para resumir, estas siglas son resultado de las sanciones que propone la ley. Es decir, si la pena que tú infringiste como joven, como adolescente, es una pena que amerita reclusión, tú vas a ir a un centro cerrado. Entonces, incluso tiene una sanción por año. Te dicen, usted tiene una condena de tantos años. Y esa condena se convierte en un centro de intervención cerrado, dirigido por el Servicio Nacional de Menores, pero que en la periferia está administrado por Gendarmería. O sea, Gendarmería puede intervenir, similar a las antiguas cárceles de menores en ese caso. Claro. Okay. Yo me quedé pensando, Carlos, en lo que tú hablabas respecto a la parte penal y a la parte de intervención, ¿cierto? Estoy seguro que hay mucha gente, como decías tú, atrás de la cámara, que puede estar trabajando quizá en uno de estos programas de Sename, que es colaborador en realidad de Sename, pero que es bien interesante pensar más allá del trabajo que ellos hacen, cuál es la lógica de su trabajo, ¿ya? Que es diferente, claro.
personas que trabajan tratando de no vulnerar los derechos de los niños y los adolescentes, generando mejores posibilidades de desarrollo, pero ¿cuál es la lógica de estos centros? Sí, pregunta súper interesante porque aquí nos invita a ocupar un poco de experiencia también, porque el Servicio Nacional de Menores, como tú bien lo dijiste, trabaja también a través de organismos colaboradores, que son las ONG, que son las corporaciones, que postulan a programas que el Sename oferta, que se licitan y que si al mejor postor se le otorga en función de lo que proponen en su postulación. Pero el punto es que existen documentos que pone el Servicio Nacional de Menores a disposición pública para que el postulante o la ONG postulante o la corporación postulante a llevar a cabo un programa no se salga un poco de estos márgenes de lo que dice el Servicio Nacional de Menores en términos del trabajo, en este caso con jóvenes infractores. Esos documentos se llaman orientaciones técnicas y son súper importantes de conocer porque las orientaciones técnicas norman y te regulan en hasta dónde tú trabajas y más o menos cuáles son las perspectivas teóricas que utiliza el propio Servicio Nacional de Menores para que tu ONG, tu corporación, no las tanguea. Normalmente no las tangreden, pero es interesante, por ejemplo, ver una ONG que se llame Servicio Paz y Justicia, que tienen también sus propias filosofías, a una ONG que se llame Opción, que tienen posiciones igual distintas, tienen filosofías distintas. Algunas son más ligadas a los derechos de los niños, otras son ligadas a matices más políticos, otros a enfoques más cristianos, entonces como el hogar de Cristo. Y eso es interesante porque la orientación técnica te norma, pero la ONG también tiene su matiz. Y viene un tercer actor, que es el profesional. Así es. Y el profesional, en este caso el psicólogo, el trabajador social y cualquier otra persona afín dentro de lo que sugiere el Servicio Nacional de Menores para trabajar, también lidia con estos lenguajes. Lidia con lo que dice la ley, lidia con lo que dice Sename, lidia con lo que dice su empleador, que es la ONG, y lidia con uno mismo. Y en ese escenario uno se enfrenta a los jóvenes. Yo me atrevería a decir que las personas que cargan con el peso del resultado de la intervención son los profesionales. Y justamente son ellos porque incluso leyendo las orientaciones técnicas, explícitamente el Sename dice que evidentemente el responsable del resultado de la intervención es el profesional. Y eso tiene distintos matices. Uno es una sobrecarga psicológica muy fuerte al profesional. Si uno considera la precariedad laboral de los profesionales, estoy actuando súper desde la lógica genérica de lo que acontece. Mucha gente todavía en regiones trabaja boleteando, sin un contrato estable, porque además estos programas son licitables. Entonces tienen un contrato asegurable por 3 años, por ejemplo, de la licitación. En ese escenario, tú no tienes un escenario laboral completamente seguro, que evidentemente genera problemas también en lo emocional. Los sueldos no son muy altos. Claro. Y no obstante, cuando uno lee la ley y pasa a lo que o cómo se baja en la realidad, hay mucho como todavía en la política, no solo juvenil, sino que de infancia en general, una suerte de idea de voluntariado, como una especie de genealogía de los principios del siglo XX, cuando la Iglesia hacía servicios sociales, como que pareciera ser que todavía se espera un poco eso del profesional, elemento que no debiera ocurrir, claro, porque se terminan sobrecargando. Además, si tú consideras este aspecto, lo más probable es que las personas que accedan a este tipo de trabajo no sean especialistas, sino que sean jóvenes que recién egresan, se titulan, y obviamente como la oferta es tan amplia y hay tanta mano de obra dando vuelta, muy probable que sea un joven en que empiece a trabajar en ese tipo de programa y no un especialista. Y ahí entra en trampa con lo que dice la ley, porque la ley explícitamente dice que tanto los jueces como los defensores públicos, los abogados, la fiscalía y todo el que trabaje bajo el alero de esta ley tiene que especializarse. Cosa que está súper falente hasta el día de hoy. Estamos hablando de que se promulgó en el año 2007, hasta el día de hoy todavía... Son 11 años. Claro, no se puede asegurar que eso ocurra. Claro, entonces, claro. Te muestro como dos cosas, cómo la ley dice en teoría y lo que se lleva a la realidad. Yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, considerando, por ejemplo, los programas de intervención especializados, que tú dices, bueno, el nombre ya lo dice, ¿no? Y están a cargo de profesionales recién egresados, o que son sus primeros trabajos, o que no tienen la suficiente
formación para poder tratar casos donde claramente son complejos, ¿no? Sí. Y donde además hay, por otra parte, judicializaciones de los casos. O sea, no es un ambiente tan fácil de manejar o controlar, Claro, sino que claro. tan mediados por todos estos sistemas que tú decías, pero además tienen una carga de ser un primer trabajo sin muchas herramientas tampoco desde la formación del pregrado, como una realidad nacional en realidad, Sí, de sí. las carreras de psicología, trabajo social o los técnicos, por ejemplo, que trabajan en las casas con los niños y adolescentes. Entonces se convierte en un problema real, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera nosotros estamos proponiendo en ese sentido la posibilidad de que estas personas que están trabajando puedan tener mayores herramientas como Sí. para poder desempeñar este cargo de mejor manera. Carlos, ¿qué efectos psicosociales tiene o tendrá un adolescente que es procesado? No sé si está bien la palabra procesado, Sí, pero procesado. suena fuerte Sí, además. procesado. Pero, Bueno, ¿qué consecuencias tiene, crees tú, en los ambientes familiares, sociales, de pares, escolares, por ejemplo, utilizando esta ley? sí, ahí es complejo generalizar, porque como te puede resultar una intervención, un joven puede ser que por primera vez al entrar en un programa se encuentre con una instancia de gente que escucha su realidad, que lo acompañan. Por ejemplo, los programas de libertad asistida, que hay un delegado. El delegado es un profesional de las ciencias sociales que acompaña en todo momento a este joven y que garantiza que él no deserte del sistema escolar, si es necesario que tenga las herramientas para ingresar al mundo laboral. Entonces una persona que, si lo llamamos lenguaje súper más técnico nuestro, genera un vínculo de apego. Entonces en ese vínculo de apego es un vínculo que se trabaja desde la confianza. Y yo me atrevería a decir, y aquí sí generalizo, me atrevería a decir que si pudiera reducir todo el trabajo que la red pública utiliza respecto a chicos que están bajo el alero del Servicio Nacional de Menores, y me estoy refiriendo a todos los ámbitos, no solo el penal, el centro del trabajo de los profesionales es el vínculo. Cuando tú generas un vínculo, y lo digo también por experiencia, porque trabajé harto tiempo en ese tipo de, no en programas penales, pero en otro tipo de programas de protección de derechos. El vínculo con la familia, y que la familia sienta que finalmente tu existencia puede ser un aporte para ellos, implica un contrato, una negociación constante con ellos. Y con la delictualidad me parece que es muy interesante, porque yo soy partidario de concebir el delito no necesariamente desde un foco patológico. Creo que es el error que comete el Servicio Nacional de Menores en sus orientaciones técnicas. El delito puede ser entendido como un oficio, como un modo de vida. O sea, explícanos a qué te refieres con esto, por favor. cuando uno mira las orientaciones técnicas del Servicio Nacional de Menores, llegan a estadísticas que son incluso cuestionables desde el punto de vista empírico. O sea, yo creo que son bastante antojadizos las sumatorias que hacen, porque, por ejemplo, ellos, para afirmar que el 50% de jóvenes infractores de ley tienen una patología mental, lo dicen, mezclan, así explícito, pero lo dicen como estadística internacional. Y siquiera te muestran la fuente con claridad en la propia orientación técnica. Plantean que dentro de este universo de 50% que tienen problemas mentales que infringen la ley, habría un 20 o 30% de prevalencia de salud mental, pero además entre 20 y 25 también además para el otro 50 son consumidores de drogas. Si yo digo esto, probablemente las personas que trabajan me dicen, sí, son consumidores de drogas. Pero lo interesante acá es que mezclan la pasta base y la equiparan a la marihuana. Entonces el valor incluso sociológico de la marihuana respecto a la pasta base no es el mismo. O sea, la marihuana hoy en día, los jóvenes tienen muy claro que hay una diferencia adictiva significativa entre la pasta base y la marihuana. Entonces es un poco irrisorio cómo ellos combinan datos para tratar de llegar a inflar ese 50%. Personalmente creo que el delito es oficio. ¿En qué sentido? Que normalmente se replican patrones familiares, en donde si mi padre estuvo preso y yo lo viví, probablemente mi papá me dice que no lo haga, pero lo voy a hacer igual, porque el entorno, el contexto favorece que probablemente yo, dentro de una cultura de la choreza, quisiera validarme socialmente con conductas riesgosas.
desde lo evolutivo se sabe que el adolescente tiene menos trabas o menos freno para detenerse ante el riesgo. De autocontrol. Claro. Entonces, si uno lo mira, eso es un estándar típico de un adolescente nomás. Pero el paso a delinquir es un punto que es muy relativo al foco donde tú estás. Porque si vamos a hablar que el delito es ingreso a la propiedad privada, claro, te vas a encontrar con chicos de población, de sectores vulnerables, que son los que infringen la ley y que probablemente consumen algún tipo de droga. Pero la pregunta interesante es, ¿qué pasa con los jóvenes que no pertenecen a sectores populares, que infringen la ley, porque esta ley es para todos los jóvenes, para todos los adolescentes? Estoy inventando y voy a ser muy caricaturesco para que se entienda. ¿Qué pasa con jóvenes de la dehesa que transgreden la ley? ¿Dónde están las estadísticas que expliquen qué sucedió con ellos? Y lo que estoy diciendo es interesante porque el INE, que es el Instituto de Estadística, el Ministerio Público que nos entrega las estadísticas de los jóvenes procesados, tiene variables súper escasas. Lo único que uno encuentra es cuál es el sexo, cuál es la edad y cuál es el delito, y nada más. Y con ese tipo de antecedentes y de información uno puede aventurarse a decir la intervención que está llevando a cabo el Estado de Chile hoy es mucho mejor que antes, no tenemos muchos parámetros. O sea, no se sabe, de hecho, desde el punto de vista de la prevalencia de la delictualidad ha aumentado incluso con la ejecución de la ley. Claro. Y además hay algo que se llama el efecto Cizarro, que ha disminuido la edad de la infracción penal. Y esto se favorece por la ley, porque la ley dice que entre 14 y 16 años los jóvenes no pueden tener una penalidad mayor a 5 años. Y el trato es distinto. Mientras menor de edad es distinto. De 16 para arriba te pueden sancionar hasta con 10 años. Cuando tú lo miras así y lo entiendes desde la lógica del oficio, yo digo, entonces, si la ley funciona así, ahora tú que eres más pequeño, lleváis la pistola, tú que eres el más pequeño, entráis primero, y son cosas que son de organización, de bandas, como lo explico yo, pero son súper oficiosas nomás, pues es como me puse de acuerdo porque conozco la ley. Entonces, si te fijas como lo presento en este momento, no es patología, sino que tiene que ver con realidades de expresión, de administración del robo, de entender la criminalidad desde otra manera. Y ahí me parece que el Estado de Chile está en deuda respecto a lo que aporta las ciencias sociales, lo que aporta tanto la psicología y como cualquier otra disciplina afín para la comprensión específica del adolescente. Si te has fijado hasta aquí, hemos hablado de faltas, de sanciones, de leyes, pero la definición exacta de qué es la adolescencia todavía no la mencionamos. Y si no la mencionamos con claridad es porque ni la ley lo expresa con tanta claridad. Claro. Y eso te da cuenta que parece ser que la ley tiene una intencionalidad, que es el control del delito, y no que esté pensada realmente por los derechos de los jóvenes. Por eso te decía que había una tensión. Claro. Y eso se manifiesta. Y queda voluntad y apreciación del profesional que se enfrenta a eso. Yo creo que tú has dado de alguna manera claves como para poder pensar respecto a cuál es el rol que tenemos psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales que estamos insertos dentro de la disciplina de las ciencias sociales en realidad, y cómo nosotros desde nuestro conocimiento podemos aportar hacia la generación de políticas públicas y vincularnos con las leyes, ¿no? Que a veces puede ser tan ajeno también a nuestro campo de acción, sin que nosotros nos podamos meternos más allá por conocimiento, qué sé yo. Pero fíjate que a medida que va pasando el tiempo, tengo la impresión, no sé si la compartes tú, de que hay mayor presencia de gente vinculada a las ciencias sociales que le interesa trabajar sobre estos temas y vincularse y entender cuál es el propósito de las leyes, cuál es la implicancia de las leyes, y desde ahí poder ir trabajando de una manera interdisciplinaria tal vez, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos invitados a hacer hoy día. Sí, sí. Sí, yo soy de los que cree que la ciencia no es inocua. La ciencia no debe ser completamente bata blanca. ¿A qué me refiero con eso? Que no debe ser poco involucrada en lo social, que tiene que posicionarse incluso políticamente. ¿A qué me refiero con eso? Las miradas en torno a la juventud son amplias. Si nos reunimos entre, no sé, universidades distintas, las conceptualizaciones ya son diferentes. Si nos reunimos entre disciplinas distintas, también son diferentes. No obstante, deben haber puntos de acuerdo mínimos. No me cabe duda que eso hay. Y creo que sería muy importante que las disciplinas como la nuestra, que tienen un tinte social,
hagan acuerdos mínimos para participar en la creación de políticas públicas. Porque la principal falencia del Estado chileno para ella es que la creación de políticas públicas es muy a cuatro paredes. De hecho, si tú te fijas, en la misma aplicación de la ley de responsabilidad penal, quien supervisa el cómo se lleva a cabo es el propio Ministerio Público, el mismo Sename, y agrega que algunos expertos, ya sea el secretario regional de Justicia, alguna ONG, UNICEF, que sean parte de la fiscalización de cómo se llevan a cabo los programas, especialmente los cerrados. Pero la verdad es que no se toma en consideración, cuando existen los medios, de los profesionales que trabajan. Claro. Si tú trabajas en un CRC en la comuna de La Pintana, de seguro esos profesionales tienen mucho más claro cómo intervenir y de qué manera podría ser adecuado aplicar la ley en ese sector particular. Es decir, pensando en algo más comunitario tal vez. Sí, mucho más heterogéneo, mucho más regionalista. Más que una definición que venga de el Parlamento o claro, de... Y tan centralista, como es muy propio de lo que se hace en todos los niveles de política pública en Chile. Entonces, pensando en la diversidad cultural también del país, ¿no? Claro. Porque yo me pregunto cómo se tratará, invento, a un joven mapuche que a lo mejor está peleando por los intereses étnicos de su cultura, cómo se procesa bajo la ley de responsabilidad penal. Entonces ahí te encontráis con elementos bien interesantes, cómo lo abordo. Claro. Y lo más interesante, que el Servicio Nacional de Menores, cuando baja esta idea, la baja bajo una lógica exclusiva de que la intervención la van a hacer psicólogos y trabajadores sociales. Y quedan exentos sociólogos, quedan exentos antropólogos, ejemplo, y eso es sospechoso, porque a uno le queda la sensación que parece ser que la utilización de los profesionales como nosotros los psicólogos les somos muy útiles porque contribuimos a la patologización del problema. Y de esa manera el Estado se desliga, dice, no, esto no es un problema social, de desigualdad social, de inequidad, no, esos indicadores macro no es el rollo acá son problemas mentales. Claro. Por eso necesitamos los psicólogos ahí. Claro. Claro. Y si te lo planteo como en principio, que son normalmente jóvenes que van a trabajar, este criterio crítico es difícil que lo tengan. No estoy diciendo que sean tontos, pero estoy diciendo que normalmente están buscando trabajo. Y ahí se genera una trampa súper perversa, un incentivo muy perverso. Y además por subvenciones uno trabaja, por lo que aporta el Estado, que eso es tu sueldo, necesitas niños trabajando en el programa, que es el mismo vicio que ocurre en educación. Por eso los profesores marcan asistencia y están mintiendo. El mismo vicio que ocurre en salud, cuando a un psicólogo se le exige que cumpla unas metas de cierta cantidad de personas diagnosticadas con depresión y después eso termina siendo estadística pública. Y finalmente uno lo hace, y lo recuerdo, lo cuento como experiencia, porque fue mi primer trabajo y me decían, oye, ¿cuántas personas tienes diagnosticadas con depresión? Pero tiene que ser más, te va a llegar un bono. Entonces, si te fijas, son incentivos súper perversos. Perversos, claro. Pero yo pienso que lo que tú estás planteando ahora es súper interesante de poder reflexionarlo justamente con una mirada más macro, ¿no? De no estar trabajando sobre la marcha, haciendo cosas que en realidad uno no piensa, sino que hacer un proceso de mirar qué estamos haciendo, qué impacto tiene el trabajo que estamos haciendo, porque yo de verdad conozco, y yo también trabajé en un programa que era un DAM, de diagnóstico ambulatorio. Claro, y ahí te llevan niños y jóvenes para diagnosticar y para hacer informes, ¿cierto? Pero si uno mira desde una lejanía, ¿cierto? Lo que uno está haciendo, efectivamente está hablando de psicopatología, está hablando y buscando elementos en los test que uno está aplicando, aspectos psicopatológicos sin un contexto y sin pensar en otros niveles que tienen que ver más hacia lo que tú decías, ¿no? Hacia acercarse a la sociología o una psicología más bien comunitaria que tome los aspectos ambientales sobre los aspectos patognomónicos que uno puede encontrar sobre los test psicológicos, por ejemplo. Jorge, cuéntame si es que tenemos alguna pregunta de las personas que nos están viendo. Pregunta no, están dando deditos para arriba, excelente aporte, dice Olga González. Olga González, saluda a Olga González. Francisco González, Magdalena Murillo, Fernando Palacio, Dayana Tain.
están conectados. Tenemos alumnos y exalumnos entonces conectados. Yo los invito entonces a poder hacer preguntas, a reflexionar tal vez sobre las experiencias que han tenido nuestros televidentes, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En sus trabajos como psicólogos, porque lo que estamos hablando tiene un impacto no solamente a nivel de los centros que son propiamente tal, sino que tiene están vinculados esto a educación, por ejemplo, a los colegios. Y desde ahí, yo sé que tú trabajas en un colegio, ¿cierto? Sí. Cuéntame, Carlos, o cómo ha sido la experiencia que tú has tenido trabajando con jóvenes y adolescentes y el impacto que pueden tener las políticas públicas sobre la juventud y la adolescencia. Ya, parto por la última. Ya. Yo creo que las políticas públicas son un instrumento en beneficio, estoy diciendo en teoría, en beneficio de lo público, de lo social, de las personas para quienes están dirigidas. En el caso de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para los jóvenes. Pero muchas veces la política pública declara en principio que desea el bien social, pero por otra, implícitamente tiene otras intenciones. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que la intención velada es la disciplina. El control, súper Foucaultianamente, así ¿no? Replicar. Y nosotros los profesionales somos reproductores de la réplica, pues, estamos reproduciendo el sistema. Claro. Si no tenemos cierta distancia crítica, por supuesto. Claro, porque evidentemente habrán quienes no lo tomen tan así. Sería interesante incluso desde ya cuestionar la palabra profesional a un ejecutor o replicador de cierto sistema sin mente como para poder pensar sobre el sistema, ¿no? Claro. De hecho, con mis compañeros del programa anterior, ahora trabajo en una escuela, como lo decías tú, pero trabajaba yo en un programa de prevención focalizada. Y éramos un PPF, claro. Éramos muy afines en estas lógicas, éramos muy críticos desde el punto de vista de cómo estaba planteada la política pública, pero nosotros creíamos que nuestro trabajo algo hacía. Y nosotros construíamos una suerte de micropoder, decíamos nosotros. Así, ¿no? Nosotros nos instalamos, tenemos cosas en común. Y tratábamos de apoyar, efectivamente. Y a partir del principio filosófico, incluso de intervención que utilizábamos, era el vínculo, que te decía al principio. O sea, finalmente negociemos con todos estos lenguajes, el lenguaje del Estado, el lenguaje de la ley, el lenguaje del Sename, el lenguaje de la ONG, que es nuestro empleador, con nuestras intenciones, que es la disposición ética, que a mí me parece tan importante, que muchas veces parece ser un ramo más en las asignaturas humanistas, o sea, en las carreras humanistas, pero la ética es súper transversal a lo que hacemos, que en este momento la ética es decidir si creo que lo estoy haciendo bien y de qué manera. Hay un juego como que uno arroja un poquito, aprovechando su profesión, su teoría, el narcisismo personal también, claro. Intenta trabajar en eso, pero si uno no hace ese análisis, uno termina, como te decía al principio, reproduciendo, y los jóvenes se enfrentan a ti como, yo diría, como una suerte de mormón. Estoy usando esa metáfora, como alguien externo que llega, que me quiere decir, te traigo algo para ti que es bueno, pero yo sé que tú eres un extranjero, no eres de mi lugar, no eres mío, no eres de mi barrio. Si tú no haces esa reflexión, a mi juicio eres una suerte de mormón trabajando. Como que los jóvenes, cuando tú llegas a un sector, te reconocen, primero te llaman tío, ya te ponen una categoría conceptual. Segundo, se tratan de mostrar mucho más astutos que tú, así como sacando el celular y las bromas, o utilizando su jerga. Estoy hablando de los jóvenes populares, así me estoy yendo ahora para allá. Pero si uno no entiende que mi profesión es una lectura del mundo que intenta contribuir a ellos, pero también espero que ellos me arrojen experiencias como nuevas, aprendo siempre, a mi juicio ahí el rol de nosotros los profesionales termina siendo más efectivo. Y por eso digo que es plenamente ético, que las teorías son instrumentos y herramientas. Y como tal, así se tienen que tratar, no como verdad absoluta. Son herramientas solamente. Y como herramientas las puedo soltar, las puedo dejar a un lado y puedo ocupar otras. Entonces, por eso es tan bonito que uno además amplifique y permita que las distintas disciplinas aporten. Porque un sociólogo puede decir cosas que yo no manejo, un trabajador social dice cosas en torno a las políticas públicas que por mi formación de psicólogo no sé, y que es la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad que se convierta en algo real. Entonces, a partir de ahí, los jóvenes se sienten, o los niños o el usuario que nos ven llegar para un trabajo, sienten eso, yo creo que finalmente terminan viéndote como un aporte más en sus vidas.
Si no es así, uno replica nomás y es un mormón. Carlos, ¿y hay posibilidad de hacer cambios? Yo creo que sí. Uno es lo que planteé recién, súper desde lo microfísico, que es un poco como frustrante, si se quiere, porque estáis viendo como monstruos gigantes que son las políticas públicas, las leyes, injusticias que tú sientes veladas y ocultas detrás de una ley. Pero la otra es como tú mismo lo planteaste, es cómo nos organizamos desde el saber académico, desde el saber científico o desde el saber humanista para consensuar posiciones ante la sociedad. Es decir, que las universidades y las escuelas, en este caso de psicología, tengan un rol más activo, a mi juicio, en lo social. O sea, hacer presión, que eso es muy político, es como hacer presión política y entender que el saber, como diría Foucault, es poder también. Entonces hay que invertirlo, pues. A veces hay que hacer poder para que se instale el saber. Entonces hay que jugar con esas cosas, pienso yo, que así funciona. Y para eso son acuerdos, discutir, espacios como este. Bueno, de hecho, justamente nace este programa de Magíster desde ese tipo de reflexiones, ¿no? Con las personas que trabajamos en la creación del programa. ¿Y por qué en esta temática tan especial? Yo creo que tú has dado luces respecto a de por qué se trabaja y por qué es importante trabajar sobre esta temática, ¿no? Como una parte un poco olvidada tal vez. Pensemos que los jóvenes y los adolescentes, volviendo como a este tema, no tienen muchos problemas de salud, por lo tanto no están peleando por la salud. Es una edad donde se supone que uno está en la cresta de la ola en términos de ciclo vital, ¿cierto? Llena de esperanza, de ilusiones, como de alguna manera ficticiamente se tiende a evaluar, pero que hay poco conocimiento respecto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y como lo dije en el webinar pasado, hay tasas de suicidio que son bien importantes en el país y que no escuchamos. Es como que el mundo adulto no escucha eso. Lo que tú estás planteando respecto a los términos legales, ¿cierto? Penales, es como que los adultos tampoco estamos escuchando. Sí. El Sename no está escuchando. Entonces es como un constante sistema que no escucha las necesidades reales o las explicaciones que vengan más allá de la diagnóstico o de la psicopatología, sino que como que costara pensar en un macro social, en una historia política, en una historia social también del país, que nos haga de alguna manera dar frente o enfrentar las situaciones de una manera distinta para poder hacerlo mejor. Esa es una invitación que yo creo que nosotros hacemos desde el programa de posgrado, y poder entonces pensar juntos en cómo ayudar de mejor manera y pensar desde otro punto de vista las cosas que nosotros estamos haciendo. Claro, y asumir además que los estudiantes de magíster generan y producen conocimiento. Con sus tesis ellos pueden aportar a esta lectura, contribuir a la empatía desde la comprensión teórica o derechamente desde el oficio, porque uno puede decidir hacer un magíster por especializarme, por conocer, otros por investigar. Entonces creo que el magíster es una ventana también para aportar a la comprensión de esta dimensión evolutiva que creo que todavía les falta por comprender. Creo que los autores antiguos siguen siendo clásicos. Yo creo que ya es hora de asesinarlos y empezar a reconstruir las perspectivas. Y hay pocas. Magíster este es uno de los pocos que hay en torno a la juventud. Hay una revista que es CITPA, que está en Valparaíso, que ahora creo que se cambió a la Chile, que produce en términos de juventud, pero prácticamente nada. Entonces, claro, hay un anillo que está el anillo de juventud, ¿cierto? Claro, también. Como una iniciativa, pero claro, falta que las universidades puedan hacer de este tema algo central. Sí. Porque hay mucho que hacer, en realidad, mucho que hacer. En muchas cosas hay mucho que hacer, pero sobre todo en este tema. Jorge, no sé si tenemos preguntas o comentarios. Buena exposición, dice Fabián Cruz. Olga dice, me gustaría mucho saber cuál es el criterio del especialista acerca de los programas de intervención que consideran reclusión de adolescentes infractores y consumidores. Olga González. Ok, le contesto a Olga.
O sea, mi criterio es mucho más amplio que solo un programa, pero voy a intentar contestar a la pregunta. Aquí el Estado está en una doble misión, como lo decíamos al principio, garantizar los derechos de los jóvenes, pero no hay que olvidar que son jóvenes infractores de ley. Entonces, la infracción de ley en este caso es una pena social, o sea, no hay Estado que no tenga intereses policíacos, que no tenga intereses de regulación del delito. Entonces, tampoco hay que cargarse tanto a la lógica de pensemos solo en los jóvenes, porque aquí estamos viendo que hay un delito claro. Ahora, eso implica que hay una sanción. Ahora, mi visión de cómo se aborda en los CRC, que son los centros cerrados, evidentemente es negativa, pero que trasciende solo al centro, sino que está más bien determinado por la política pública en cuestión. Hay que saber que la subvención por niño que está bajo el alero del Sename es súper escasa, es poca plata. Y a partir de ahí, el Sename dispone el dinero para que se lleven a cabo los programas. Con poca plata, una ONG, un organismo colaborador, en el caso de los CRC, directamente Sename, pero con poca plata, yo contrato personas que trabajen en ese escenario. Entonces, yo siempre uso este mismo ejemplo. Cuando DJ Méndez habla de cuando él infringió la ley en Suecia y que en un programa justamente de reinserción social para jóvenes infractores en un estado benefactor como el sueco, él aprendió la música y se transformó en DJ Méndez. Vaya que uno pueda cuestionar y decir qué tan importante es su letra, bueno, pero él hizo algo como... Diferente. Y él narra que la persona que estuvo a su cargo fue absolutamente fundamental en su vida, pero sin lugar a dudas tenían todas las herramientas, porque tenían mesa de sonido, tenían alternativas de desarrollo mucho más diversas. El problema de la ley de responsabilidad penal en Chile es que te dice en teoría que los jóvenes son diversos, pero cuando se trata de operacionalizar, solo te dice que la intervención está centrada en la reinserción laboral, es decir, te capacitan para un oficio que, si bien yo no conozco en detalle cuáles son los oficios, pero de seguro no deben ser muy distintos a los del mundo adulto, es decir, no sirven realmente para trabajar. Claro. Se preocupan de reinsertarte educacionalmente y en términos de salud. O sea, eso es solo el abanico de acción de un programa. Entonces, cuando uno mira, dice, evidentemente, la escasez económica y material, más allá de las buenas voluntades de los profesionales que pueden estar ahí, hace que ellos se transformen en súper creativos para intentar generar instancias manejando la red, ser autosuficientes para generar algo en ese chico y que evidentemente desista de la conducta delictiva. Pero las condiciones estructurales que el Estado ofrece son, a mi juicio, nefastas. De hecho, en las propias orientaciones técnicas dice, yo lo traía como se pensaba que iba a ser presentación, yo traía una cita en que en uno creo que fue en un centro cerrado, una orientación técnica, un centro cerrado, se declara explícitamente que el Estado chileno considera deseable que los programas sean capaces de conectar a todas las redes posibles para el beneficio de ese alumno con el menor recurso posible. Y no estoy exagerando, tal vez no esté diciendo literal, pero es exactamente el mismo significado. Y cuando uno lee eso, uno empieza a entender, claro, chuta, un Estado que interviene poco, que pone poca plata. Y que busca que haya poco gasto. Poco gasto, es que ese es el punto. Poco gasto porque el gasto social se supone desde las lógicas económicas que no te devuelve. O sea, no es una inversión como que yo te esté capacitando laboralmente. Entonces, el gasto social o los estados se apretan mucho con lo social cuando estamos en vacas flacas y le recortan justamente a los programas, infancia, claro, a educación, salud. Entonces, en ese estilo de estructura política y legal, es difícil que funcione mejor a mi juicio. Yo creo que hay que hacer una transformación ahí mucho más grande y estructural. Carlos, tengo una pregunta de Gina Jara. Nos dice desde la práctica que estoy comenzando en Calama. Un saludo a Gina Jara, que es una de nuestras alumnas. Quisiera pedir una recomendación para aportar en el desarrollo de un programa desde la psicología comunitaria. Mi idea es mirar la necesidad de cerca y poder realizar un proyecto para ayudar de mejor manera a la juventud con inicio en la vida delictual. Ya, o sea, que bueno, es una pregunta ambiciosa. Sí, ambiciosa. O sea, primero, me falta información, sí. Yo no sé con qué cuenta. Ahora, decir cosas más bien genéricas.
O sea, para que una intervención, la verdad que en malla de comunitario yo no le pondría tanto el apellido, yo creo que la intervención en general de nuestras disciplinas buscan el bien, ya sea personal o colectivo. Entonces, que ese apellido de comunitario se le otorga a la psicología, yo creo que no soy tan partidario. Pero desde un punto de vista de generar como instancia, desde ese marco que me propones, yo diría que lo primero es seguir ciertos principios básicos de una intervención de ese tipo. Insertarte a la comunidad y reconocer cuáles son las necesidades de esa comunidad. O sea, no tus propias necesidades. Y eso tiene que ver con un trabajo también con el propio ego. A veces uno quiere ayudar y a veces está inventando por qué ayudar. Y yo creo que no, uno tiene que ayudar si ve la necesidad. Y eso se co-construye con la gente. Que es lo mismo que decía, sin usar la palabra comunitario, cuando dije cómo trabajábamos los profesionales en estos programas, que negociamos el contrato de trabajo bajo estos lenguajes dominantes, que es el vínculo. Un vínculo de confianza, un vínculo en donde tú respetas y tratas de obtener cuál es el diagnóstico de necesidades de esa comunidad, pero también dentro de tus posibilidades que realmente puedes hacer ahí. Y eso te pone en un lugar súper a la par con las personas, pensando de qué manera los va a ayudar. Ahora, si son jóvenes, aún más importante hacer eso, porque si los jóvenes valoran algo, es que uno les entregue o les comparta el poder en la discusión y la decisión en lo que se quiere hacer en la vida. Creo que el peor error en la intervención con jóvenes es imponer el tema, que eso ocurre mucho en la escuela, en la instancia. En salud también. Claro, entonces, de verdad, levantar las voces de ellos creo que favorecería un trabajo comunitario, y no sé solo si solo de jóvenes infractores, yo diría de jóvenes en general. Y eso va a inhibir, evidentemente, que el camino sea el delito, porque si se acepta lo que dije yo, que era un oficio, un modo de vida, si les presenta otros modos de vida, van a desistir de ese, y van a aceptar unos más interesantes o que les genere menos efectos contrarios. Sí, quizás hacer como una síntesis, ¿no? De saber también bien en qué lugar estoy, con quiénes estoy, y no perder de vista cuáles son las dinámicas de los grupos, cuál es la dinámica de la comunidad o de las personas con las que estoy trabajando, porque uno de los principales, yo creo que sesgos que nosotros tenemos es venir desde fuera, desde un lugar que no que tenemos de una manera inconsciente, ciertos valores, cierta expectativa y cierto funcionamiento a un lugar diferente a eso, y que estamos juzgando con nuestros propios valores y nuestras propias expectativas cierta conducta o ciertos parámetros que tenemos. Bueno, yo no tengo más preguntas. Vamos a empezar a despedir este webinar, Carlos. En primer lugar, muchas gracias por la interesante exposición que has dado, pero también de la información respecto a cómo tú ves esta ley, cómo tú ves la juventud, cómo tú ves la adolescencia, e invitar también a todas las personas que nos vean a cuestionarse, más allá de si hacen o no hacen nuestro programa de magíster, a cuestionarse qué estamos haciendo hoy día con los adolescentes, qué estamos haciendo hoy día con los jóvenes. Vemos propaganda respecto a la juventud como el lugar donde es posible hacer transformaciones y creaciones, pero ¿qué oportunidades hoy día le estamos dando finalmente para que se creen transformaciones sociales y para que se den cambios sociales, ¿no? Sí. De hecho, también como a modo de cierre, baste mirar el INJUV, que es la institución en Chile para los jóvenes. Ni el propio INJUV es absolutamente democrático. Entonces, cuando uno mira esas cosas, uno empieza a entender que el Estado chileno tiene una parada súper asistencialista, y los jóvenes se posicionan frente a eso de una mirada del cliente. O sea, si me das la tarjeta joven, bien, si puedo ir a cobrar mi colación, bien, pero no hay un real interés de generar tejido social, de empoderar, de decidir, porque finalmente incluso los adultos, no solo los jóvenes, vivimos en una posición súper cómoda hoy en día. Entonces, generar como redes sociales, creo que es un reto que trasciende a la juventud, es de todos. O sea, incluso nosotros profesionalmente necesitamos generar red para generar conocimiento. Sí. Bueno, nos empezamos a despedir ya. Muchas gracias. Fabián Cruz, no alcanzamos a leer tu pregunta. Si es necesario,
mándamela. Mi mail es cristian.ortega@uniac.cl y hago las gestiones para responderte Claro. la pregunta, ¿ya? Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación y nos vemos en una próxima oportunidad.